Bueno, bienvenido a este nuevo taller y bienvenido a los nuevos, o a la nueva en este caso, a esta nueva sesión del Club de Filosofía. Esta sesión, digamos que va a concluir el primer bloque de este año del Club de Filosofía, en el que, bueno, como habéis podido ver, los que habéis asistido a las dos primeras sesiones, pues ha consistido un poco en preguntarnos y a analizar qué es el hombre, ¿no? Empezamos con esta introducción a la antropología, la primera sesión, en la que nos hacíamos, o nos remontábamos a esa pregunta que hacía Kant, que decía que era la pregunta más fundamental, que es la de qué es el hombre, que había tres preguntas fundamentales, nos decía Kant, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué me cabe esperar? Y que esas tres preguntas fundamentales concluían en una más fundamental, que era la de qué es el hombre, ¿no? Y nosotros, en estas primeras sesiones, lo que hemos hecho es tratar qué es el hombre, ¿no? Desde en la primera sesión, desde la antropología, ¿no? Como vimos. La segunda sesión, bueno, Emilio, en la que analizamos la película de la decisión de Sophie, ha sido un punto intermedio entre antropología y esta, es decir, utilizamos también desde el punto de vista antropológico, tratamos al ser humano, pero empezamos a introducir un poquito de conceptos del psicoanálisis y ahora, en esta última y tercera sesión de este bloque, vamos ya a introducirnos a Freud, ¿no? A introducirnos más concretamente a la mente humana, ¿no? Al inconsciente, sobre todo, al ello, ¿no? Y antes que nada, vamos a ver este pequeño esquemita, ¿vale? Como he dicho, ¿no? Estas tres primeras sesiones tratan de investigar qué es el hombre, ¿no? Y nos encontramos con que el hombre es un animal, ¿no? Que como cualquier otro animal, nace del sexo, es cuerpo, es carne, ante todo, en un primer momento, y que tiene que introducirse en una vida lingüística, ¿vale? En un orden simbólico determinado. Es una carne, es un cuerpo, es la carne que se tiene que hacer logos. Al contrario que ¿quién? ¿Quién es el logos que se hizo carne? ¿No? Le pasa algo al contrario que Dios, ¿no? Logos se hizo carne y al ser humano es al revés, ¿no? Es la carne que se tiene que hacer logos, que tiene que aceptar, que tiene que introducirse en este triángulo de los pronombres personales. Es decir, que tiene que aceptar que es un yo frente a un tú y frente a un él. Es decir, ¿qué tiene que aceptar? Que no puede ser un todo, que no puede ser un absoluto, que no puede ser Dios. Que al introducirse en una vida lingüística tiene que aceptar que no puede desearlo todo, ¿vale? Y nos encontramos en esta situación, en que el hombre es un cuerpo, es una carne que tiene que hacerse logos. Y eso requiere aceptar una serie de prejuicios, o una serie de condiciones, sí. Es decir, que la inserción en el lenguaje, la inserción en el orden simbólico, la inserción en una cultura, en un orden simbólico determinado, nos impone una serie de condiciones. Y esa carga prelingüística, a veces en el ser humano llega a pesar más que el mundo mismo. Es decir, nuestros síntomas, esa carga prelingüística que tenemos por el hecho de tener que introducirnos en una vida lingüística, muchas veces nos pesa más que el mundo mismo, ¿vale?
En definitiva, es como si el ser humano intentara siempre ser un personaje de Shakespeare, pero acabara siendo personajes de Kafka. ¿Cómo son los personajes de Shakespeare? El personaje de Shakespeare es ontológicamente seguro de sí mismo. Está en el mundo y sus problemas son en el mundo, ¿no? Hamlet se enfrenta al mundo, o Romeo y Julieta se enfrentan a sus familias, sus problemas son con el mundo, están en el mundo, mientras que para un personaje de Kafka el problema está en sí mismo. Mientras que para Gregorio Samsa, por ejemplo, en la Metamorfosis, el problema está en sí mismo y no fuera de sí mismo y no en el mundo. Intentamos ser personajes de Shakespeare, ser ontológicamente seguros, pero inevitablemente el ser humano es una inseguridad ontológica. No es nunca un ser completo como un personaje de Shakespeare, ¿no? Un ser otro ontológicamente bien determinado. Hamlet, que dice, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión. Pero hay un ser o un no ser. Está bastante bien determinado. Pero en los personajes de Kafka no es ser o no ser, es ser y no ser. No sabe, el personaje de Kafka no sabe si es ser y no ser. Es ser y no ser al mismo tiempo. Los personajes de Shakespeare son ontológicamente seguros, son ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? Para explicarlo con Sartre, ¿vale? Sartre diferencia entre el ser para sí y el ser en sí, ¿no? Y el ser humano, en Sartre, es el ser para sí. El ser para sí es la conciencia. ¿Vale? ¿El ser en sí qué es? El ser ontológicamente seguro. ¿Qué es un ser en sí? Una silla. Una silla es un ser en sí. Porque una silla es una silla y está determinado absolutamente por su definición. Y no puede ser otra cosa. Pero un ser para sí, la conciencia, diría Sartre, es lo que no es y no es lo que es. Es inseguro ontológicamente. Es decir, el ser humano es lo que no es y no es lo que es. Para entenderlo en términos temporales, por decirlo de alguna manera. El ser humano es lo que no es decir, es su pasado, no, sería su pasado, eso que ya no es, pero además no es lo que será, lo que es, su futuro, ¿no? Está en un presente que siempre es una indeterminación ontológica, una incertidumbre ontológica. Está entre lo que no es y no es lo que es. Sartre pone un par de ejemplos para explicar esta situación del ser humano. Pone el ejemplo, por ejemplo, del homosexual. Esto, por supuesto, no tiene validez solamente para el homosexual, sino para el heterosexual o para cualquier otro tipo de ser humano, ¿no? Pero Sartre pone el ejemplo del homosexual, ¿no? Que está hablando con su médico o con su psicólogo y él dice, no, yo no soy homosexual, yo no soy homosexual, yo no soy homosexual. Y el médico le dice, no, tú tienes que aceptar que eres homosexual, tienes que salir del armario, ¿no? Y aceptando tu homosexualidad podrás ser ya, ¿no?, libre de tus condiciones, ¿no? Debes de aceptar que eres homosexual. No, pero yo no soy homosexual, yo no soy homosexual, yo no soy homosexual. ¿Quién tiene razón? Nos preguntaría Sartre. Los dos. Porque no hay una seguridad ontológica que te diga que estás determinado absolutamente si eres homosexual o heterosexual, sea eso lo que sea. Ser homosexual o ser heterosexual no define absolutamente tu acción. Sigue siendo una indeterminación ontológica. Lo mismo que ser camarero no te define absolutamente ontológicamente. Puedo poner el ejemplo del camarero también Sartre, ¿no? ¿Qué es camarero? Bueno, sí, yo soy camarero. ¿Y qué significa eso? ¿Eso te determina ontológicamente en lo absoluto?
No, el camarero está a un mal día de dejar de ser camarero, pues si atiende a un cliente que es un poco pesado, o que no le cae bien, está a un mal día de mandarlo todo a tomar viento y dejar de ser camarero. No, el ser humano no tiene la seguridad ontológica de ser un ser en sí. Básicamente no diría Sartre porque está corroído por la libertad, porque no puede estar determinado absolutamente, porque en última instancia, nos diría Sartre, y ahí está la náusea del ser humano, que nos dice Sartre, la angustia, sabe que está corroído por la libertad, que en última instancia tiene siempre una posibilidad de elección. Está corroído por la libertad. Es decir, que el ser humano, nos diría Sartre, el ser es la pasión del ser humano, el ser determinado ontológicamente, absoluto, ¿no? Es la pasión inútil porque nunca puede ser la pasión inútil por ser lo que es. Yo soy el que soy, ¿no? ¿Quién dice eso también? ¿No? ¿No? Dios, allá. Bueno, hago referencia a Dios, ¿no? A Abraham, ¿no? Ahí en la zarza. ¿Quién eres? Yo soy el que soy, ¿no? Claro, pero el ser humano no es Dios. Nunca somos lo que somos. Ser humano, diría Sartre, es una pasión inútil por ser Dios. ¿No? ¿Qué le pasa al ser humano? Que, como hemos hablado antes, ¿no? Que es como un Jesucristo invertido, ¿no? En Jesús, ¿no? En Dios, el Logos se hace carne, pero en el ser humano lo que pasa es que la carne se tiene que hacer Logos, ¿no? Y acabamos pareciéndonos más, pues, lo que hemos dicho, ¿no? Más a personajes de Kafka, más a esta cucaracha, ¿no? A este Gregorio Samsa, ¿no? Fracturado ontológicamente, ¿no? Que al personaje de Hamlet, ¿no? Esto es más o menos también como lo que hablábamos en la primera sesión de antropología, cuando decíamos, bueno, pues no nos parecemos mucho a Napoleón Bonaparte, aquel que sí tiene historia, ¿no? Quizá nos parecemos más, pues, al vecino de al lado, ¿no? A Juan el mecánico, o a, no sé, o a la vecina del pueblo, ¿no? Que a Napoleón Bonaparte, ¿no? Pues lo mismo aquí, ¿no? Algo así parecido, ¿no? Lo que hablábamos en la primera sesión. Nos parecemos más, pues, a Gregorio Samsa, ¿no? Fracturado ontológicamente, que a Hamlet, ¿no? Es como si hubiera, vamos a poner otro ejemplo para que lo entendamos, dos tipos de amigos, ¿no? Vamos a ver. Hay un amigo, por ejemplo, que cuando va a una fiesta y nos quiere contar que estuvo en una fiesta, pues habla, pues, de que hubo un concierto, ¿no? Prepararon un concierto y que estuvo muy bien, ¿no? De que después del concierto pues sacaron unos canapés, ¿no? Y que, bueno, pues sacaron un tentempié para alimentarse, que estaba muy bien, ¿no? Y que después, pues bueno, pues hubo un grupo de baile que empezó a bailar, ¿no? En fin, en definitiva, nos habla de la fiesta, ¿no? Pero hay otro grupo de amigos, otro tipo de amigos, ¿no? Que cuando va a la fiesta, pues nos dice, bueno, pues yo realmente pienso que no me querían invitar a la fiesta. Vi malas caras cuando estuve, ¿no? Yo creo que no querían que estuviera. Por lo tanto, al final, pues no acabé la fiesta no lo pasé muy bien, porque creo que no querían que estuviera allí. Entonces, al final, pues tuve que acabar yéndome de la fiesta, ¿no? Es como que si hubiera un amigo que se encarga de hablar del mundo, ¿no? Y otro tipo de amigos que lo que hablan es de sí mismo, ¿no? Porque a veces, como hemos dicho, los problemas con uno mismo pueden acabar por eclipsar el mundo, ¿no? ¿Qué le pasaba a Jack Nicholson en Mejor Imposible? ¿Habéis visto la película? Más o menos, ¿lo recordáis? ¿Qué le pasaba a Jack Nicholson, no? Que para poder enfrentarse al mundo tenía que darle 3 veces a encender la luz, 1, 2, 3, tenía que lavarse las manos 3 veces también y tirar el jabón, no podía pisar las líneas de las baldosas. Es decir, que para enfrentarse al mundo gastaba tanta energía que al final no podía enfrentarse al mundo. No tenía suficientes fuerzas para estar en el mundo.
¿no? Pues algo así, ¿no? A veces los problemas, ¿no?, con uno mismo pesan más que el mundo mismo y acaban por eclipsarlo. Esto no quiere decir que el ser humano sea egoísta, no es un egoísmo. No estamos diciendo eso, que el ser humano quiera hablar de sí mismo y porque es egoísta. No. Al ser humano le pasa que tiene un destino fatal, diríamos, ¿no? Como el Edipo, ¿no? Que al final, ¿no?, tiene tantos, o puede tener tantos síntomas, no por egoísmo, que al final acaban eclipsándole al mundo. ¿No? Es decir, no es que seamos egoístas, nos diría Freud, es que somos neuróticos. Simplemente. Es que por el hecho de pasar de carne a logos, hemos tenido que aceptar una serie de condiciones que nos hace a todos un poquito neuróticos. Algunos más que otros, puede ser porque algunos, pues, la realidad le ha chocado con mucha más fuerza, ¿no?, que a otros, ¿no? Pero nos diría Freud que al final el el introducirte en una vida lingüística, en un orden simbólico determinado, te hace ser algo neurótico. Todos los seres humanos somos seres neuróticos, porque para introducirnos en la vida lingüística tenemos que movilizar una pesada carga psíquica, que además es intraducible, nos diría Freud, lingüísticamente por definición, porque viene marcada por nuestra infancia, por una etapa prelingüística. Entonces es intraducible lingüísticamente, de ahí que haga falta el psicólogo, ¿no?, para poder traducir al lenguaje, ¿no?, esa carga prelingüística, ¿no?, que se queda en el inconsciente, ¿no? Para los que hemos nacido del sexo y sin poder hablar, llevar una vida lingüística, estar en un orden simbólico determinado, parece que pudiera ser una vida demasiado nihilizada, ¿vale? ¿Os acordáis de Nietzsche cuando lo hemos dado alguna vez? Del nihilismo, ¿no?, que es lo que decía Nietzsche, que el ser humano es ante todo voluntad de nada. ¿Por qué? Porque al final quiere la nada, es decir, se inventa, cuando habla del nihilismo, habla de la historia de un error, que es la historia de la filosofía para Nietzsche, porque es la historia de la introducción con Sócrates y Platón de un mundo trascendente, más allá de la realidad, de la vida, ¿no?, y aceptar que ese es el mundo verdadero, que luego con el cristianismo será el cielo, ¿no?, aceptar que ese es el mundo verdadero y denigrar el mundo de la vida, ¿no?, el mundo de la realidad, ¿no? Ese era el nihilismo, ¿no?, de Nietzsche, utilizando a Nietzsche, ¿no? Parece ser que introducirnos en una vida lingüística pudiera ser una vida demasiado nihilizada, ¿vale? Pudiera ser que gastáramos tanta energía para llevar una vida lingüística, como le pasaba a Jan Nicholson, pues que después ya no tuviéramos fuerzas para interesarnos por ella, ¿no? En definitiva, hemos cambiado naturaleza, hemos cambiado carne, hemos cambiado cuerpo por cultura, por una vida lingüística, ¿vale? Hemos aceptado el lenguaje y hemos perdido una X, una incógnita, que es aquello que habría sido habitar el mundo sin lenguaje, ¿vale? Hasta aquí todavía no hemos introducido a Freud. Hemos conceptualizado un poquito el tema. Y ahora vamos a introducir a Freud, ¿vale? Pero vamos a quedarnos en que parece ser que hemos aceptado el lenguaje, ¿no? Nos hemos introducido en una vida lingüística y que al introducirnos en una vida lingüística hemos perdido una X, una incógnita que sería aquello que habría sido habitar el mundo sin lenguaje, sea lo que sea eso. Pero hemos perdido eso, ¿vale? Vamos a introducir a Freud y dos conceptos fundamentales de Freud. Uno, el concepto de pulsión.
o instinto, ¿no? Que seguramente lo conocemos más. Nos dice Freud, una pulsión jamás renuncia a su satisfacción. Un impulso jamás renuncia a su satisfacción, ¿vale? Y la sede de esas pulsiones, de esos instintos que jamás renuncian a ser satisfechas, a su satisfacción, es el ello. Es lo que Freud denomina el ello. Es lo que en la mente humana es el ello. Ahí, esa es la sede, es el espacio donde se sitúan todas esas pulsiones, todos esos instintos que, muy importante, de Freud, nunca renuncian a su satisfacción. Nunca van a renunciar a su satisfacción. Ahora veremos qué significa esto. Vamos a poner otro ejemplo para ver esto de que las pulsiones nunca renuncian a su satisfacción. ¿Y qué pasa cuando nos introducimos en una vida lingüística, ¿no? Vamos a imaginarnos una rabieta típica de un niño, ¿no? Que vamos a poner un ejemplo, que por ejemplo está jugando en una colchoneta de estas hinchables, ¿no? Y que no para de jugar, ¿no? Y que los padres pues llegan, dicen, Juanito, hay que salir ya de la colchoneta, ¿no? Porque nos tenemos que ir. Y Juanito pues no quiere salir de la colchoneta, porque lo que quiere es jugar, saltar en la colchoneta y no quiere salir de ahí, ¿no? Y pilla una rabieta, ¿no? Porque no quiere salir de allí, no quiere irse a su casa, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen los padres normalmente? Juanito, venga, vamos a hablar. Hombre, que ya es tarde, tenemos que volver a casa a cenar, tienes que dormir, que mañana tienes cole. Vamos a hablar. Parece que intentan cambiar las exigencias de Juanito por palabras, cosa que además a Juanito no le convence mucho. Juanito le dice a los padres, déjate de palabras, no me liéis con palabras, no me introduzcáis en esto que es un orden simbólico, una vida lingüística, que yo lo que quiero es jugar. Dejadme de vida lingüística. Y luego los padres pues siguen explicando y dicen, Juanito, que esto ya es lo más importante, ya eres mayor. ¿No? Ser mayor significa introducirse en una vida lingüística, ¿no? Parece ser, y renunciar a una serie de exigencias, ¿no? De pulsiones. Pero Juanito no está muy por la labor de obedecer esto. Él no entiende eso de cambiar una pulsión por palabra. No. Es decir, hay algo en Juanito y en todos nosotros que siempre lo quiere todo, ¿no? Que nunca renuncia a su satisfacción, ¿vale? Y entonces nos encontramos con una encrucijada. No, el ello, esa sede donde están todas las pulsiones, nos aboca a una encrucijada irresoluble, porque parece ser que hemos aceptado llevar una vida lingüística, por lo tanto hemos castrado a una supuesta X, hemos dejado de satisfacer a una supuesta X, a ese ello, a esa serie de las pulsiones, pero resulta que nos dice Freud que ese ello jamás renuncia a su satisfacción. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos en una vida lingüística, hayamos castrado al ello y el ello, además, nunca renuncie a su satisfacción? Porque si aceptáramos una vida sin lenguaje, no habría una vida lingüística, ¿no? Eso equivaldría a llevar una vida no lingüística, ¿no? Pero resulta que si llevamos una vida lingüística y además el ello nunca va a renunciar a su satisfacción, ahí hay una encrucijada irresoluble, ¿no? Nos diría Freud. No, hay que lograr, nos dice Freud, tenemos que lograr que entonces haya lenguaje y que, sin embargo, todo quede igualmente satisfecho, el X, el ello quede satisfecho como si no hubiera vida lingüística. Tenemos que encontrar una forma de lograr que haya vida lingüística y que además el ello sea satisfecho como si no hubiera vida lingüística. ¿Es posible eso? Vamos a utilizar otra vez el recurso nietzscheano, ¿no? Podría ser que el ello
pudiera quedarse satisfecho con nada, ¿no? Como nos dice Nietzsche, ¿no? Esa voluntad de nada, ¿no? Es decir, que se produjera un nihilismo satisfactorio, ¿no? Es decir, hay que encontrar un modo en el que la naturaleza, en el que esa carne, en que el ello, se satisfaga sin producir efectos en la realidad y, por tanto, dejando paso a la cultura, a la vida lingüística, ¿no? Es decir, que la naturaleza, el ello, la pulsión, la carne, debe de ser satisfecha y al mismo tiempo castrada. Volvamos a Juanito, ¿no? Esta vez Juanito lo que quiere es fresa. Ha visto en su casa una caja de fresas hermosísimas, ¿no? Y Juanito quiere fresas. Quiero fresa, quiero fresa, quiero fresa, quiero fresa, quiero fresa. Y los padres, por diferentes motivos, no pueden darle fresa a Juanito. Pues porque primero tiene que comer, ¿no? O porque es alérgico a las fresas, por cualquier motivo, ¿no? Y entonces intentan hacer ver a Juanito que no puede comer fresas. ¿Otra vez con qué? Con palabras, ¿no? Juanito, eso de las palabras, está harto ya de cambiar palabras por pulsiones. No, él quiere satisfacer su pulsión y él lo que quiere es fresa, 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 fresa. La rabieta va aumentando, quiere fresa, quiere fresa, quiere fresa, quiero fresa, quiero fresa. Sigue aumentando, quiero fresa, quiero fresa. Hay tanto gasto de energía en Juanito que ya está al borde de caer exhausto de la rabieta, de querer fresa, fresa, fresa. La energía se va decayendo, va cerrando los ojos un poco Juanito. Se despierta en último momento otra vez, quiere fresa otra vez, pero ya no tiene más energía y Juanito cae reventado de sueño, duerme y curiosamente sueña que come fresa. El ello queda satisfecho con nada, con un sueño. El ello se satisface con, digamos, que una masturbación mental, ¿no? Una paja mental, ¿no? Lo que podemos conocer con eso, ¿no? Sueña que come fresas y Juanito puede descansar tranquilamente. Ha comido fresas en el sueño. ¿Se ha conformado con nada el ello? Sí, pero ha logrado comer fresas, ¿no? Todo sueño, nos diría Freud, sobre todo infantil, porque los sueños adultos ya son un poquito más complicados, es siempre una satisfacción de un deseo. Un deseo que no puede ser satisfecho en la realidad, ¿no? ¿Y si Segismundo tuviera razón, ¿no? ¿Y si la vida no fuera un sueño? ¿Y si nuestra vida lingüística no fuera más que un sueño para satisfacer el ello? ¿Y si la vida es sueño, como decía Segismundo, ¿no? Y los sueños son, ¿no? Tendrás que cargar sobre tus espaldas con un sueño que no puedes abandonar, que es el sueño de todo tu complejo neurótico de síntomas. Introducemos un nuevo concepto en Freud. Síntoma. Síntoma es una satisfacción sin efectos. Es lo que le ha pasado a Juanito. Es una satisfacción sin efectos, aunque sí con un efecto psíquico colateral. El ser humano se satisface sin efectos, pero sus síntomas le producen un efecto psíquico colateral. Es decir, tiene que tener algún pago al final. La vida, en definitiva, ¿no? Como diría Segismundo, es un sueño que sueña la naturaleza, que sueña la carne, que sueña el cuerpo, ¿no? Para así poder permanecer dormida, ¿no? A través de las palabras, ¿no? Era lo que hablábamos en la primera sesión, ¿no?
que eran los ritos, ¿no? Era la manera, ¿no? Decíamos los ritos, la manera de conseguir que no pasara nada allá, ¿no? Decíamos, ¿no? Tenían historia, en la primera sesión de antropología, ¿quiénes tienen historia? Los ancestros, pero nosotros no, porque lo que queremos es que no pase nada allá. ¿Qué es lo que quiere el costalero que saca todos los años al Cristo de los Gitanos? Pues que todos los años no pase nada ya, y que siga todos los años sacando a ese Cristo de los Gitanos. ¿Cuándo hay historia? ¿Cuándo se produce algo? Pues cuando a lo mejor en una Semana Santa llueve y ya no puede sacarlo. Entonces ya sí se acuerdan. ¿Acordáis de ese año en el que no pudimos sacar a Cristo de los Gitanos? Ahí se pasó algo. Pero lo que quiere es que no pase nada ya. Quiere seguir ritualizando lo mismo, ¿no? Eso es la manera de conseguir que no pase nada. Esos son los ritos, ¿no? Es un nihilismo satisfactorio, ¿no? Es una satisfacción que no produce efectos en la realidad, aunque, como hemos dicho, ¿no? Siempre sí produce efectos, una carga psíquica, ¿vale? Los ritos, al igual que los síntomas, serían los síntomas de un pueblo. Los síntomas son la carga de un individuo y los ritos serían esos síntomas que tiene un pueblo, ¿no? La cultura, una cultura determinada, una vida lingüística determinada, ¿no? Es decir, que en definitiva lo que tenemos que hacer, que tenemos que lograr que esa rabieta, esa primera rabieta de lo que sería una existencia prelingüística, quede constantemente satisfecha en la vida lingüística misma y que además no produzca efectos en la realidad. Solo puede integrarse en la vida lingüística habilitando en el interior del lenguaje, de esa vida misma, una especie de abismo, una especie de espacio en el cual quede satisfecho todo aquello que venía implicado en la vida no lingüística, todo aquello que venía implicado en una vida, en una naturaleza, en una vida pulsional, ¿no? En una vida instintiva, ¿no? Es decir, que mientras hablamos, siempre hay detrás nuestro un simio soñando, ¿no? Una naturaleza adormecida, ¿no? Con las palabras, ¿no? Es decir, al final, la vida lingüística aparece como esa castración, como una castración del hecho, ¿no? Como una vida incompleta, ¿no? Que hablábamos al principio, ¿no? Con esta estructura del yo, tú, él, ¿no? Al final, la vida lingüística es aceptar que estás frente a un yo, o frente a un tú, frente a un él, es decir, que eres un yo que está frente a un tú y frente a un él, y que no puede ser un todo absoluto, que no puede ser Dios. ¿Dios qué es? Uno y trino, ¿no? Pues nosotros no podemos ser uno y trino. Nosotros no podemos unirnos ni con el tú ni con el él. No. Tienes que aceptar eso. Pero aceptar eso, esa carga lingüística, produce una serie de síntomas, ¿no? Unos síntomas que al final acaban resolviéndose, acaban teniendo su consecuencia en la masturbación mental esta, ¿no? En unas pajas mentales que nos hacemos los seres humanos, ¿no? Como le pasaba a Juanito cuando soñaba que comía fresas, ¿no? Al final es la única forma de solucionar o de satisfacer al ello sin producir efectos en la realidad, ¿no? Por eso es muy gracioso cuando la gente dice, no te hagas pajas mentales, no, si es que eso se hace todo ser humano, sí tienes que hacértelo, porque si no, no podríamos vivir, claro. No. Si no, no podíamos satisfacer al ello, y el ello tiene que quedarse satisfecho, ¿no? Es decir, que es el tributo inevitable que tenemos que pagar para ser algo más que naturaleza. Es el tributo que el ser humano tiene que pagar para trascender a la naturaleza y en vez de conformarse con una vida pulsional, conformarse con una vida dedicada, diríamos, pues vamos a utilizar a Platón, a investigar sobre el bien, sobre la verdad y sobre la belleza. Pero para eso hay que pagar un tributo, ¿no? El tributo de tu carga psíquica, el tributo de tus síntomas. Terminamos la sesión.